Hola amor, bienvenido a la granja Dos Vaquitas, mi granja, tu granja. En el video pasado les enseñé cómo tenía mi granja, la actualización de cómo acomodé mi granja y les enseñé el mapa, que creo que el video pasado estuvo un poquito mal, por no decir muy mal, de que se me trababa mucho, y hoy les voy a enseñar cómo tengo mi casa. Pero primero vamos a ir a buscar dónde compro mis catálogos, ¿ok? Porque les dije que les iba a enseñar dónde los conseguía. Y pues nada más recordarles que estoy jugando con mods. Y si no tienes los mods, entonces muy probablemente no te van a salir estas cosas, porque en las partidas normales no sale. Y en uno de los videos pasados les dejé la captura de los mods que tengo, en específico que es donde salen estas cositas. Se llama Stardew Valley Expanded, ok, lo pueden buscar así. En el video pasado les dejé el link directo para que lo descarguen por si quieren ir a verlo. Voy a ver si les puedo anclar ese video a que todavía no sé cómo. Si no, pues lo pueden buscar, se pueden meter a mi canal y es el video anterior a ok. Y vamos a entrar esta parte primero donde está el circulito de hongos. Antes de que aparezca el circulito de hongos te va a aparecer un cuadrito como los que te salen en el centro cívico, que son las placas Junimo, creo que se llaman. Y ahí te va a pedir que lleves algunas cositas que son como de recolectar, algunas frutas, algunas flores y todo eso que te salen nuevas de el mismo mod y pues ya que las recolectas, las llevas y hasta el día siguiente te va a aparecer ahora sí el circulito de hongos. Y ya que tienes el circulito, pues ya te metes, es como un portal, digamos, sí, pues como un portal, y te va a traer hacia este lado, y de este lado van a estar otras plaquitas, y también te van a pedir frutas, flores o cositas que tengas que traer, como igual que en el centro cívico que te pedía frutas, flores, que te pedía cosas de los animales y eso. Vas a tener que hacer esas misiones primero, y ya que completas cada lote de Junimo, te va a aparecer ahora sí cada mercader, y los mercaderes venden las cositas para las nuevas máquinas que les enseñé también en un video pasado. Si no lo han visto, pueden ir a verlo. Y ellos te venden las cosas que necesitas para esas máquinas. Por ejemplo, les enseñé el que hacía los perfumes, el que hacía los jabones y eso. Te vende las máquinas y te vende lo que necesitas para hacer los jabones. Por ejemplo, necesitas como panalito de miel, y te vende las flores para hacer las semillas para que cultives flores para hacer los perfumes. Y el de acá es en el que yo compro los catálogos, ok. Me cuestan 50 gemas unimos, y las gemas las puedes conseguir haciendo productos en las máquinas estas que te venden ellos mismos. Y pues te sale muchísimo más barato, porque creo que este catálogo lo vende Robin y lo tiene en 200,000. Y pues es más fácil conseguir las 50 gemas a acumular 200,000 pesos, pues rápido, ¿no? Entonces aquí es donde yo los compro. Aquí los vine a comprar todos, a excepción de el catálogo que es de pisos y de papel tapiz. Ese lo compré con Pierre en su tienda. Entonces aquí está, y les voy a enseñar cómo tengo yo mis máquinas nuevas, que en el video pasado no se los enseñé porque era más parte como de
decoración, siento yo, porque lo acomodé como para que fuera como para que se viera más bonito, tipo cafetería, puede decirse, pero lo acomodé en la cabaña nueva que también se abre con el mod que tengo de expandir el mapa, porque creo que en las partidas normales no te la dan, según yo, no recuerdo que me la dieran. Y ya se las había enseñado por afuera, y les hice un video también donde se las enseñé vacía. Y aquí tengo todo ahora. Y aquí está. Estas son las máquinas. Esta es la que hace perfumes y necesitas meterle flores frescas, dice ahí. En esta se hacen los jabones y también necesitas flores, solo flores, no puedes meterle otra cosa más que flores. Y necesitas ponerle una flor y como un panal. Y esa otra se llama pectín y te sirve para hacer los pudines. Y los pudines se hacen con frutas. Creo que no se le puede meter flor. Y para demostración vamos a meter estas fresas. Recogemos esto y ponemos las fresas y ya se hacen solitos. Algunos hasta el día siguiente te lo da, como creo que se tarda todo un día en dártelos. Y por ejemplo estos que hacen los smoothies te los da más rápido. No he visto cuánto se tarda la verdad en hacerlos, pero en el mismo día puedes hacerlo. Yo creo que si te quedaras, pues no sé, 5 o 6 veces o más, no sé cuánto tarden. Este es el que te hace las paletas, te hace paletas y te hace dulces. Si le metes por ejemplo estos son destilados, ya se los había enseñado, solo se les mete una fruta, una flor y te hace destilados de eso. Y si tú le metes destilados a estas máquinas te va a hacer dulces. Pero pues tienes que esperar hasta el siguiente día para que te los dé. Y de aquí también están estos que te hacen bolsitas de dulces, como de ¿cómo dice? Gumbals, que son como si fueran pastillitas, algo así. Y los marshmallows pues son bombones básicamente, y se hacen con estas flores. Necesitas estas flores y necesitas fruta o flor, y te va a dar bombones de lo que sea que le pongas. Y de aquí creo que ya es todo, ya se los había enseñado, y solo acá puse planté todo lo que necesito para las máquinas, que son flores, frutas, puse fresas, puse arándanos, que son los que como quedan más, y puse estas que se llaman, se me olvida, fruta milenaria, que la fruta milenaria es como la fruta que te cuesta más en el juego. Y así es como lo acomodé. Y ahora sí, ya sabiendo eso, bueno, cada cosa que hagas en las máquinas, cuando las recolectas, te dan una gema Junimo. Entonces necesitas hacer 50 productos en las máquinas para poder comprarte un catálogo. Ok, entonces proseguimos. Ahora sí. Y voy a dejar por aquí mi caballito. Y aquí está. Bienvenidos a mi dulce hogar. Ya tengo como mejorada la casa al máximo, entonces ya pude poner todos los cuartos, todos los espacios, a excepción del comedor. Te da la opción de poner aquí a la izquierda, ampliarlo y como que sea la cocina más grande, y poner, no sé si te ponen alguna mesa o algo, no lo sé. No lo quise hacer porque era demasiado grande, te amplía todo como hasta acá, entonces dije, no necesito tanto. Y entonces empezamos. Aquí tengo mi cocina, puse esto, y pues por alguna razón de repente ya tenía un montón de refrigeradores. Entonces tengo 2 aquí, tengo 2 acá, tengo y el que te dan con la cocina.
Y en cada refri tengo algo diferente. Aquí tengo cosas dulces, aquí tengo cosas saladas. Aquí estos cositas son, ¿cómo se dice? Como, se me olvida cómo se llaman. Cómodas, son cómodas y solo lo hice como para que esté la división. Y acá tengo verduras, acá tengo frutas y en el de acá tengo productos artesanales. Y pues son los quesos, las mantequillas, la leche y todo eso. Y estos no van aquí, déjenlos cambio de lugar. Estos van acá. Y ya tengo también mi sótano, que es donde te dan se llaman tóneles. Ya lo decoré también porque la última vez que se los enseñé lo tenía así tal cual, no lo dan. Entonces te dan 33 tonel, ¿ok? Entonces yo puse aquí 30 nada más en fila, 10, 10 y 10. Y los demás los puse acá de decoración, los 3 que me quedaban. Pero yo fabriqué uno más para que pues se quedara todo más simétrico, porque pues me da toque. Y aquí planté 5 arbolitos de té y 5 cafés, pero pues los tienes que estar regando todos los días, si no, no te dan café. Y la verdad no me acuerdo si para invierno se sequen, creo que no, porque como los tienes en macetita, sí se te guardan. Y aquí puse barriles para estar haciendo mis tés y mis cafés. Y aquí recuerden que si tienes ya vinos, los vinos se hacen primero en los barriles. Tienes que meter alguna fruta y se va a hacer vino. Bueno, creo que no todas las frutas, creo que la uva sí o sí te va a dar vino. Entonces si metes uva, sí vas a tener vino. Y ya que te sale del barril, entonces sí, ya lo puedes venir a traer a los tóneles a que se añeje, por decirlo así. Y en el otro ya les había enseñado que cuando meten uno y ya está en el color de estrella que quieren, lo único que tienen que hacer es darle con el hacha o con el ¿cómo se llama? Con esta cosita, con la azada, y te va a soltar el vino, porque si nada más le picas, pues no te lo da. Proseguimos. Y pues así tengo mi cocina. Ahí por si le quieren tomar captura o algo. Y en esta parte puse como una mini sala. Y aquí puse las cositas como para coser. Puse un mini espacio como de costura. Y de este lado puse como una biblioteca medio desordenada. Y la mitad es como normal, por decirlo así, y la otra mitad es de como libros de magia y eso. Y puse aquí el caldero de bruja. Puse que la verdad no sabía dónde ponerlo porque es muy grande y dije no lo quiero dejar guardado, pero tampoco sabía qué hacer con él y solo lo puse ahí. Y aquí en este espacio que puedes hacerlo también como si fuera un cuarto o lo que tú quieras, yo lo puse de un baño gigante. Y solo para recordarte que si estás jugando en una partida normal no te va a aparecer el catálogo que te da estos muebles, porque el catálogo que te da los muebles así tipo de baño están en el mod que les digo. Y pues así lo dejé aquí. Y acá arriba lo que hice, bueno, primero aquí la habitación de los niños, que como saben no tengo pareja de juego, entonces no tengo bebés, no tengo novio, novia, y no tengo ahorita niños, pero pues ya como que por defecto cuando actualizas tu casa y la mejoras, te lo ponen. Y ya después, ya que tienes tus 2 niños, porque solo puedes tener dos hijos, por si no lo sabían, puedes tener el primero va a ser al azar, puede ser niño o niña, y ya si primero tuviste una niña, el segundo pues sí o sí va a ser niño, y si tuviste primero un niño, pues la segunda
va a ser una niña y ya, solo puedes tener 2. Ya después de eso puedes ir con Robin a que te quite la cuna y ya. O si quieres como deshacerte de tus hijos, ya sabes que puedes ir al lugar de la bruja y una de las estatuas los va a volver palomas y pues vas a necesitar otra vez la cuna. Entonces si la quitaste puedes ir con Robin a que te la vuelva a poner, o si no pues la puedes dejar ahí pues todo el tiempo que tú quieras. Acá hice otra mini biblioteca como para leer y puse aquí una pecera, pero acá como que para grandes, por decirlo así, porque es como un espacio más privadito, como más, ¿cómo se dice? Como que con menos ruido y así, como si tienes hijos del otro lado podrían estar y tú mientras estar aquí, como más tranquilo. Y acá arriba puse todos mis catálogos. El primero que me conseguí fue el catálogo Junimo, y ese es en las partidas normales sí te puede salir con la del carrito ambulante. Ella te lo puede vender por 70,000 pesos. Y pues ahí sale al azar, tienes que estar yendo cada que la veas a ver si te sale y se lo compras. Y pues tiene muchas cositas, sobre todo tiene los detalles estos de que todo o casi todo tienen hojitas y esas cosas. Y de aquí todo lo que ven que tiene hojas y que son muebles con hojas, que es los que puse en mi cueva de hongos, pues aquí lo conseguí. Y pues tiene todo esto, tiene detallitos, tiene estos como mini junimos que son de adorno, no hacen nada. O sea, todo lo que hay aquí pues son adornos, alfombras, y tiene esta cama de hojas también. Y tiene algunos tapices y algunos suelos. Y el otro es el del mago, que es de aquí donde saqué las estanterías de estas cositas de elixir, el caldero y los ¿cómo se dice? Estos muebles con muchos libros, los libreros y los libros, las pilas de libros, los libros caídos, las bolas de cristal. Y pues así tiene todo esto. Todo esto lo puedes conseguir aquí. Y el libro no sé si lo puedes conseguir. Sí te sale en partidas normales, pero no sé dónde lo puedas conseguir. No sé, creo que te lo vende el mago, porque ya después te abre como una cosa de donde le puedes comprar los tótems y las casitas de junimos que sí te ayudan para tus cultivos y todo eso, que da muy caro, por cierto, están muy caros, necesitas mucho material y mucho dinero. Y creo que también te vende pero no sé si, porque me salió antes de comprarlo ahí donde les dije, en el circulito de hongos que me metí y ahí lo compré. Antes de que lo comprara me salía en la tiendita que te abre el mago, pero no me acuerdo cuánto me lo daba, la verdad. Y este también lo compré ahí, es el que les digo que pueden conseguir con Robin, pero Robin te lo va a dar en 200,000 pesos. Y aquí consigues todas las sillas, todas ¿cómo se dice? Las cómodas, todas las mesas, todos los banquitos, todos los sofás, todo lo consigues aquí. Las mesas de comedor, así como para la cocina, cuadros, alfombras, tienes como que todo lo que puedes conseguir de adornos, de sillas y de todo eso en este catálogo lo tienes, porque estas cositas que a veces te las venden en los festivales y te las dan muy caras. Y pues aquí todo puedes conseguir, todas las decoraciones aquí, luces, pilares, plantas, las plantas decorativas aquí. Y ¿qué más? Las peceras, libreros, alfombras, muchas alfombras, cojines, estos que te sirven para dividir, pero no les puedes poner nada encima. Si quieres poner una división y poner algo como encima o cerquitas,
pues se va a quitar. O sea, si lo pones, si quieres poner algo arriba, se va a quitar. Entonces no las utilicé, las iba a usar porque creí que podías ponerles cosas encima como si fueran alfombra y esas cosas, pero no se puede. Y no me gustó porque hacía que se vieran las cosas muy disparejas y no me gusta que se vean desigual. Prefiero que se vea todo más simétrico. Y las ventanas aquí, todos los tipos de ventana, todos los tipos de chimenea, tienes camas. Y hay algunos otros tipos de camas que vi, pero no sé dónde conseguirlos, porque por el momento solo estos que tengo, bueno, luces para la pared, televisiones y eso. Ahorita los que tengo son pues no vi muchas camas diferentes, pero en los catálogos que tengo no están. No sé en qué otros catálogos se pueden encontrar, porque hasta ahorita estos son todos los catálogos que me han salido jugando. No sé si se vaya a abrir alguna otra tienda en algún momento o algo así que me dé otro catálogo diferente. No lo sé, pero no las he encontrado esas camas que vi. Y aquí pues es lo que les digo, lo conseguí con Pierre. Me lo dio, no me acuerdo, 30,000 creo. Y tiene todos los papeles tapices que te puedes encontrar en el juego. Todos los tienes aquí. Y si no lo quieres comprar, pues ya sabes que con Pierre cada día te vende uno diferente. Pero pues para si necesitas dos, por ejemplo, pues de aquí que te vuelva a salir, pues quién sabe. Mejor es como juntar los 30,000 y comprártelo, porque así ya puedes agarrar los que quieras y no te los cobra. Puedes agarrar todos los que tú quieras y ya, porque te cobra 100 pesos él por cada cosita que te vende, y pues aquí los tienes ilimitados. Así que está mejor, porque así también si te aburres de un piso o algo así, pues ya tienes para cambiarlo, y aquí están todos. Y de este lado tengo nuevo, que es el que les digo que no está en partidas normales. Está solo en la expansión del mapa, que te agrega también más misiones, más vecinos y pues más espacio en el mapa. Y aquí te da como todas las cositas que vieron que puse que hice como un baño gigante, pues aquí los conseguí todos. Y básicamente como las decoraciones que tienen los demás solteros del pueblo en sus cuartos y en sus cositas y eso, haz de cuenta que esos te los da aquí. Como lo del escritorio computadora lo tiene Harvey en su casa, y aquí te lo da, la batería de Sam, las pesas de Alex, y así las cositas de coser y eso que tiene Emily, todo eso aquí lo vas a encontrar. Y pues tiene esto que es como para hacerte un baño, que yo lo hice gigante. Y pues aquí eso es lo que vas a conseguir, pero solo está en el Expanded, ¿ok? No está en partidas normales. Y otro que no estoy segura si te salga en las partidas normales, creo que no, creo que también solo es para este mod. Y aquí te da como también sillitas cómodas y decoración, pero, o sea, retro, que es todo lo que ven en mi casa, porque se me hizo como que más bonito, se me hicieron los muebles como que más cute, como que combinaban más entre ellos y entre las otras cosas que también veía. Y es lo que ven, las luces y todo eso. Y en estos de acá, lo conseguí cuando bueno, si todavía no si vas empezando y todavía no sabes, puedes como hurgar en la basura, digamos, con clic derecho. Si le das a los botes de basura, de repente te sueltan cosas. Y lo conseguí en el Festival del Desierto, cuando te aparece un bote de basura ahí. Y le piqué y me lo dio. O sea, me lo soltó, pues, porque te puede soltar varias cosas, y me soltó el no sé si sea exclusivamente en ese bote de basura que te llegue a salir o no,
porque en ningún otro me lo había dado hasta que llegué al primer como festival del desierto y le piqué, me lo dio. Entonces, si están en el festival de desierto y quieren ver si se los da, pues es tu oportunidad. Si no, me imagino que al azar en cualquier bote de basura te puede salir, y pues básicamente es basura. Todo lo que tiene es basura. Tiene tapices, pero o sea, como para que se vea como si fuera abandonada tu casa y así. Y pues basura, 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 basura. Y es todo lo que tiene, porque pues obvio, ¿no? Es un catálogo de basura. Y este es el catálogo de Mercado Joja, que en realidad todo es azul. Entonces si estás haciendo tu casa como azul, te puede servir, pero ten en cuenta que van a tener la J todos los muebles, o la mayoría de muebles. Y pues tiene todo esto que básicamente es el gerente de Joja Morris. Tiene los muebles marcados con la J, tiene neveras, tiene carritos como de compras, tiene cajas fuertes y todo eso. Y las neveras y eso pues no son funcionales, es mera decoración. Y ya, tiene tapiz, pero dice Joja, y tiene un suelo azul. Y luces y todo dice Joja, ¿ok? Entonces puede que algunas cositas no lo digan y te sirvan si estás tratando de decorar tu casa como toda de azul, o si no te importa, pues también los puedes usar. Y pues ya, me costó 25,000 creo en Mercado Joja. Ahí lo puedes conseguir, pero en realidad no he usado nada de nada, no me gusta nada. Y lo único que me gustó fue la nevera, pero dije, si es funcional, así como de que le puedas meter cosas, sí. Si no, no. Y pues no es funcional, porque pues en realidad dice Joja y es azul y no combina con nada de lo que tengo. Así que dije, ay no, mejor no. Y no he usado nada de lo que hay ahí. Y por último, mi cuarto, que aquí este espacio lo hice como tipo área de trabajo, por decirlo así. Este cuadrito lo compré en el mercado nocturno, y todo lo demás pues es lo que han visto en los catálogos. Está en el catálogo del mago. Lo puse aquí para que pareciera una ventana, porque como el espacio no termina en par, en como cuadrados pares, pues se me hizo, no podía poner otra cosa porque se veía asimétrico y no me gustaba. Y aquí hice un mini baño chiquitito, y pues solo te puedes sentar en el baño. Si tenían duda, pues solo es para sentarse, es como una silla, pero así se ve. Y no puedes meterte las bañeras, no puedes bañarte, digamos. Y vi una decoración que tenía como si fuera un tipo jacuzzi gigante, y dije, ¿será que hay otro catálogo? Pero no los he encontrado. Te digo que he visto muchas decoraciones que no sé en qué catálogos hay, y no sé si los puedo conseguir en estas partidas. Pero si descubro cómo conseguirlas y o si descubro que son un mod y los puedo poner y decirte cuáles son, pues te lo diré en el próximo video, ¿ok? Y eso es todo. Creo que ya les quedó más o menos claro de dónde saqué todo. Espero y les guste. Les voy a dejar así como, les puedo tomar captura y subírselos en la parte de comunidad, por si quieren tenerlo guardado como en foto, para después ustedes decorar o tomar como ideas y modificar cosas y eso. Les puedo subir capturas de cada espacio. Por ejemplo, aquí una captura de cómo tengo aquí todo, de cómo tengo este espacio chiquito. En realidad no lo decoré tanto, así que pues esto ya después veré cómo modificarlo. Pero de lo demás así lo voy a dejar ya. Entonces les puedo dejar captura de cada cosa para que las tengan guardadas. Y pues ya, eso es todo. Es todo. Y bueno, les voy a hacer un tour otra vez por mi granja.
porque en el video pasado se los hice como que muy rápido. Ya modifiqué todo. En este lado puse como toda mi área de para fabricar las cosas que necesito para los minerales, para hacer los lingotes, para hacer carbón y eso. Y aquí dejé igual lo de las recicladoras, pero moví estas cositas para acá. Esto es de lo de las maestrías que les mostré en el video pasado. Son nuevas fabricaciones y aquí metes 25 menas de oro, de hierro, de cobre, de iridio, y con tres carbones y te hace 6, o sea, como que te da un lingote de más, por así decirlo. Y pues me faltan algunas otras cositas de fabricar, pero pues me faltan recursos, entonces tengo primero que conseguir los recursos y ya después lleno aquí. Y pues ya todo esto se va a quedar como de fabricación, se va a quedar aquí todo. Y agregué estas 2 cabañas que están vacías, no tienen nada, todavía no sé qué les voy a poner. Probablemente les ponga lo que vaya recolectando de los nuevos lugares que se me desbloquearon, que son como una parte del desierto que no habíamos visto, donde hay monstruos que están muchísimo como más difíciles de matar que en la caverna calavera. Y el área de los animalitos, pues cambié los corrales para este lado y puse arriba los establos. Y aquí les dejé libre para que los cerditos pudieran poner las trufas. Y agregué de este lado como las casitas y los rascaderos de los gatos, porque no sé dónde está, por aquí tiene que andar. Ya tengo un gato y voy a comprar otro perrito y voy a comprar otro gato. Y dejé este espacio también para las gallinas, como para que anden libres. Y moví, porque antes tenía aquí los árboles de fruta, ahora los tengo de este lado. Y acá abajo dejé igual con los árboles. Ya se los había enseñado. Dejé los árboles con los resineros igual en el mismo lugar. Aquí en este espacio estoy dejando que crezcan árboles para talarlos, o sea, como para tener madera. Y estos árboles son de madera noble y también igual los dejo crecer, y ya que crecen todos los talo. Y aquí me falta un molino. Solo voy a tener 2 molinos porque pues en realidad no ocupo moler tanto. Y mis cultivos quedaron igual en donde mismo, solo que cambié las cabañas para este lado, que les dije que iba a dejar en una los barriles y en el otro las envasadoras. Pero pues también me falta llenarlos porque necesito material, pero no tengo suficiente material, necesito conseguir. Y aquí dejé mis aceiteras, mis semilladoras, igual como lo tenía antes. Y acá adentro lo que hice fue acomodé mejor mis árboles de fruta. Y lo que hago es aquí cultivar, sembrar y cosechar mis girasoles para mis aceites, porque pues ya les había dicho que es más rápido con la flor que con las semillas. Y de este lado ahora sí, la otra vez no se los enseñé, ya lo tengo acomodado. Dejé el espacio para los peces. Tengo 8 criaderos, me imagino que se llaman, no me acuerdo cómo se llaman, pero sí, son como criaderos para los peces. Y ya agregué el corral de babas. Lo tengo vacío, todavía no lo arreglo. Después que lo arregle se los enseño. Lo voy a acomodar diferente a como tengo el de acá, porque el de acá las tengo así, sueltas todas. Y en el que todavía no hago, lo que voy a hacer es dividir el espacio como para que haya un color en cada espacio. No sé si me explico. Como si fueran igual divisiones, y en cada división va a haber rojas, verdes, azules y así. En cada uno diferente color. Y pues ya es todo. Ahora sí, aquí en este espacio puse para hacer las como pues eso,
huevas envejecidas, metes los los huevos de cada pez y pues te los envejece. Algunos los de esturión son los que te hacen el ¿cómo se llama? El caviar. Por si ya estás en esa parte donde te pide Willy, creo que te lo pide, te pide un caviar, un de ese, pues necesitas huevas de esturión, lo metes a la envasadora y te va a sortar de producto caviar, porque pues si usas los otros huevos te dan nada más huevas envejecidas de pez carmesí, de bacalao largo y así, pero te los da así envasaditos. Y las de esturión son las que te dan como en un tarrito y pues se llaman caviar. Por si no sabías, pues ya sabes. Y listo, es todo. Aquí me falta como para que crezcan mi cirulo, me falta esto, pero todavía no lo consigo. Lo tengo que conseguir, tengo que ir a las minas, que ya saben que no me gusta ir a las minas, pero ya, es todo. Igual si quieren les dejo captura de cómo tengo mis espacios acomodados, que no sé cómo hacer como para que se vea todo, la verdad. Voy a investigar como para que se vea completo el espacio, para dejárselos completo. Y pues ya es todo. Ahora sí, ya saben cómo tengo organizada mi granja. Ya de afuera no voy a cambiar nada, y de adentro de la casa solo pienso cambiar en un futuro como el cuarto de los niños. Y pues ya, ahora sí que si tienen alguna duda, si algo con lo de las máquinas nuevas no saben, me pueden preguntar. Yo las máquinas que tengo son las más fáciles de usar, porque las otras no he descubierto cómo se usan, porque te piden cosas como para que funcione. Unas te dicen que necesitan miel, pero que necesitas como una cosa en específico para poder hacerlo, y no he encontrado. Hay unas que son como cafeteras que necesitas crema, pero no sé cómo hacer la crema, no he encontrado la forma de hacer crema, y pues no puedo usarlas. Entonces dije, pues eso es para que se las enseño, si ni yo sé cómo conseguirlo. Y pues si tienen alguna duda de algo, me pueden dejar en los comentarios y hago otro video explicándoles. Y pues les dejo las fotos. En la parte que dice comunidad, te metes a mi canal, hay una parte que dice comunidad o algo así, y ahí les subo fotos. Ok, bye.